Podemos ver que hay algunos sectores de la economía española que estarían en recesión técnica. Y ahora sí, saludamos a Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero irme a lo último, ¿no? Que es el dato de inflación PCE en Estados Unidos. El dato ha sido muy bueno y la pregunta ahora es si esto abre el camino, desde luego, o lo allana todavía más a la Reserva Federal para bajar tipos dentro de nada, en marzo, como esperan los mercados financieros. No sé si esto es un argumento más para el mercado para decir, tengo razón y otra vez la Reserva Federal se ha equivocado al ser tan prudente. Bueno, yo creo que, como en tantas discusiones, todo el mundo alegará tener razón. Los mercados dirán, quizás ha llegado el momento de bajar los tipos de interés, la Reserva Federal se pasó, los datos que habéis comentado hace un momento de caída en las ventas del sector inmobiliario en Estados Unidos irían en la misma dirección, pero la posible réplica de la Reserva Federal del señor Powell sería decir, bueno, es el trabajo que me encargasteis un aterrizaje lo más suave posible, me encargasteis que con la política monetaria consiguiera reconducir la inflación a niveles aceptables, y la cifra que se ha conocido hoy se acerca bastante a la noción de niveles aceptables en Estados Unidos. Podrá discutirse si esto se ha logrado por motivos exógenos, el mejor comportamiento de los precios de los commodities a nivel internacional o por el soft landing implementado por la Reserva Federal, pero da igual quién se quiera atribuir el mérito. Yo creo que hoy es más probable que en primavera pues asistemos a una moderada evolución a la baja de los tipos de interés, empezando siempre en Estados Unidos y un poquito más tarde pues quizás aquí en Europa, quizás aquí en la zona euro. Pasamos de Estados Unidos al Reino Unido, Juan, porque hoy también hemos conocido dato de PIB allí y parece que se confirma un poco el peor presagio que podían tener los británicos, que es una contracción económica. Claro, una contracción en el tercer trimestre que, como se vuelva a repetir en el siguiente, ya es la confirmación de una recesión técnica. Cuando hace nada teníamos al Banco de Inglaterra diciendo no, cambio mi previsión y ahora creo que ya no va a haber recesión. El Reino Unido, desde luego, es un caso muy concreto y por eso también me parece relevante comentarlo, porque ha sufrido más que el resto de grandes economías europeas en términos de inflación, aunque bueno, es más o menos algo parecido, por ejemplo, a Alemania, que también sufrió más, pero ha sufrido más en términos de inflación, ha sido más alta que en otros países como el nuestro, ha sufrido más en términos económicos, no sé si aquí también tiene algo que ver el Brexit, pero bueno, quería hacerte una pregunta así muy general sobre el Reino Unido y su estado económico. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, empezando, apuntándome al hilo que has dejado al final, yo creo que la insensatez del Brexit sí ha tenido bastante más que ver de lo que quizás el establishment británico querría aceptar, pero bueno, este no es el tema que hoy toque. Sí es cierto que más allá de lo preocupante del dato publicado hoy de la caída del 0,1 el penúltimo trimestre, el tercer trimestre del año en el PIB británico, es que básicamente la principal caída ha sido en el sector servicios, que se supone que es donde la economía británica, la economía del Reino Unido, tiene su ventaja comparativa o su ventaja competitiva. Esta caída en el sector servicios me parece especialmente preocupante para la evolución futura de la economía británica. También hace pocos días el Ministerio de Economía británico publicó un resumen de las estimaciones sobre la economía británica para final de este año y para el 2024, y las cifras de consenso daban, más allá del dato de la mini recesión de una décima que se ha comentado hoy, que si se confirma el trimestre en que ahora estamos, para el 2024 se anunciaba un crecimiento de la estimación de consenso en ningún caso superior al 0,5 o 0,6. Bueno, pues esto quizás es un aterrizaje un poco más duro del que estábamos comentando hace un momento para el caso de Estados Unidos. Por tanto, la economía británica hace tiempo tiene problemas estructurales que no se han afrontado. La sucesión de primeros ministros en los últimos 10 años ha sido pues, un juego de despropósitos, y quizás ha llegado el momento en que los británicos se planteen sus problemas estructurales, una receta que también nos podríamos aplicar aquí en España. España, Juan, quería preguntarte por el dato de PIB también hoy en nuestro país. Parece que aquí todo es, claro, comparado con lo que está pasando el resto, ¿no? Alemania, el Reino Unido, sin ir más lejos hoy, parece que España está bien, ¿no? Con un crecimiento en el último trimestre del 0,3%, que es poco, pero bueno, no está mal, sabiendo cómo están otras economías como la británica, sin ir más lejos. ¿Hay pegas que sacarle a este dato de PIB español, Juan? Bueno, yo creo que la principal pega
conecta obviamente con lo que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, pero enlaza sobre todo con las proyecciones macroeconómicas que hace pocos días, esta misma semana, publicó el Banco de España, y en que efectivamente ratifican que para 2023 la economía española lo hará mejor que la media de la zona euro, lo cual no es mucho decir tal como está el patio, pero el principal mensaje que se desprende de estas proyecciones del Banco de España es que para las cifras de previsión de crecimiento para 2024, 2025 y 2026, en ninguno de estos 3 años superan el 2%. Estamos previsiones para el año que viene del 1,6, 1, y los siguientes pues 1,9, o sea, entre el 1,5 y el 2%, que es un crecimiento un poco escaso primero, para recuperar el camino de convergencia hacia la media en nivel de la zona euro, y en segundo lugar pues para poder crecer con una creación de empleo de calidad, porque las mismas proyecciones macroeconómicas del Banco de España también nos dan pistas sobre lo que tú hace un momento, cuando me preguntabas, llamabas los peros, que es básicamente dos: el bajo crecimiento de la productividad, el empleo no va mal, pero un crecimiento del PIB pequeño con un crecimiento no tan pequeño del empleo significa que se están creando puestos de trabajo de baja productividad, y esto a medio plazo es un mal negocio. Por tanto, no deberíamos deslumbrarnos por el hecho de que no vamos tan mal con nuestros vecinos para descuidar lo que quizás para mucha gente, y yo incluido, es la asignatura fundamental que tiene pendiente la economía española, que es la mejora de la productividad. Y este tema de la productividad va unido a otro aspecto que también los datos recientes del Banco de España, pues del INE, muestran como una debilidad, y es el comportamiento de la inversión. Al final el crecimiento se basa en la inversión, en mejorar la capacidad productiva, incorporando oleadas de instalaciones productivas cada vez más modernas. La lentitud de la recuperación de la inversión en la economía española va vinculada a este bajo crecimiento de la productividad, y yo creo que es un problema que, más allá de la coyuntura del último trimestre, deberíamos plantearnos más seriamente. Insisto, porque el principal dato preocupante que yo veo de estos últimos informes referidos a la economía española es que para los 3 próximos años, en ninguno de los 3 años, se apunta a un crecimiento que llegue al 2%, y esto pues, nos acercaría más casi al estancamiento secular de que hablaba Larry Summers hace algún tiempo, que a otros escenarios. Es verdad que mirando el informe del dato de PIB del día de hoy, vemos como hay 3 sectores en la economía española que sí que están en una recesión técnica. Es el caso del sector de la agricultura, por ejemplo, el sector también de actividades inmobiliarias, de industria. Todos estos sectores estarían en una recesión técnica porque llevan 2 trimestres consecutivos con una caída del PIB, una contracción económica. Es preocupante que estos 3 sectores, porque claro, es verdad que agricultura, sector primario en definitiva, puede parecer que no es tan importante, pero la industria también lo es, y el sector, por ejemplo, de actividades inmobiliarias también lo es en España. Bueno, el sector inmobiliario es muy cíclico, es de sobras conocido, y se ve muy afectado por los cambios en el feeling de la economía. Es evidente que las recientes subidas de los tipos de interés no han ayudado a mantener el dinamismo del sector inmobiliario, pero yo creo que más bien se apunta a una cierta desaceleración que a una contracción importante. En el caso de la agricultura y la industria, pues sí es preocupante. En el caso de la agricultura, porque España, a pesar de ser un sector en que actualmente la agricultura representa poco en el PIB español en comparación con tendencias históricas, sí es un sector en que, por motivos climáticos, pues quizás España podría sacar más partido si nuestro posicionamiento con la política agrícola comunitaria, con la competencia de otras regiones productoras de productos agrícolas, algunas cercanas, algunas no tan cercanas, pues se desarrollará de una forma un poco más eficiente. En agricultura creo que se puede hacer mejor de lo que se está haciendo. Y en industria es donde entra lo que comentábamos hace un momento, la insuficiente vitalidad de la inversión, y sobre todo de inversión modernizada, de inversión que incorpore nueva tecnología, que nos permita a medio plazo garantizar una competitividad sostenible. Pues los datos que comentáis de industria sí son preocupantes, básicamente no solo por el momento actual, sino por lo que nos pueden anticipar de una preocupante evolución en términos de productividad a medio plazo,
y ya se sabe que al final el crecimiento económico a medio y largo plazo depende de la productividad, y esta es una asignatura en que la economía española sigue ranqueando y los datos recientes reiteran esta deficiencia, y quizás deberíamos urgirnos a superarla con más entusiasmo del que hasta ahora se ha aplicado. Es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Es un placer contar contigo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros hacemos una pausa publicitaria muy breve.